otra victoria sin esfuerzo. Cámaras, enfoquen aquí. Por aquí. Vamos, Lu Zeng, dale una sonrisa a los billones de espectadores. Adopta una pose legendaria para los libros de historia. La mandíbula de Lu Zeng se tensó de furia. Realmente detestaba que le dijeran cómo comportarse como un animal de circo entrenado y sentía un impulso recurrente de silenciar al hombre permanentemente con un golpe bien dirigido. Dados los actuales niveles astronómicos de poder de Lu Zeng, incluso los expertos ordinarios de nivel 11 como Fal Arland encontrarían imposible soportar un solo golpe serio de su parte. Todo el proceso competitivo había pasado de ser una lucha a un aplastamiento sistemático, una demostración de poder que rozaba lo divino. A estas alturas, el grupo original se había reducido a apenas 40 concursantes, cada uno de ellos una potencia de nivel 11 o superior. Sobre el papel, Lu Zeng poseía el rango de cultivo formal más bajo entre ellos, pero trataba a estas élites galácticas como si fueran don nadie sin importancia. Cielos, la realidad de un inmortal es mucho más aterradora que cualquier leyenda que hubiera imaginado, murmuró Fal Arland para sí mismo. El anciano Denlu se acarició su larga barba, asintiendo lentamente en señal de aprobación. Sí, los aperitivos han terminado. Lo que sigue son los verdaderos duelos uno contra uno, las colisiones reales y sin filtros entre los expertos máximos de cada campo estelar. Aquí es donde comienza la verdadera prueba. Él levantó casualmente la tarjeta para comprobar los resultados, pero cuando sus ojos escanearon el nombre, se quedó congelado en el lugar por un breve momento de genuina sorpresa. El nombre que le devolvía la mirada era Jing Lon. Su tan esperado enfrentamiento había sido finalizado para la cuarta ronda de las semifinales, preparando el escenario para un ajuste de cuentas inevitable. Es Lu Zeng contra Jing Lon. Mientras el anuncio recorría las gradas, estalló una ola de ruidos estrepitosos y especulaciones. La audiencia comenzó a apresurarse a sus asientos, y los fondos de apuestas fluctuaban salvajemente mientras todos se preparaban para el espectáculo del choque entre estos dos compañeros de región. Las manos de Jing Lon estaban apretadas con tanta fuerza alrededor de la empuñadura de su espada que sus nudillos estaban blancos y sus ojos ardían con un fuego impío. Todo su ser estaba saturado de un espíritu de lucha sin igual que parecía vibrar en el aire. Miró fijamente a Lu Zeng, con voz baja y deliberada mientras enfatizaba cada sílaba, esta vez, no hay multitudes tras las cuales esconderse ni excusas que ofrecer. Ya no puedes evitarme, Lu Zeng. Lu Zeng no respondió de inmediato, tomándose en cambio un momento para observar meticulosamente a Jing Lon de pies a cabeza. Finalmente, una expresión extraña, casi de lástima, cruzó su rostro mientras preguntaba, dime, ¿no te estás agotando de montar una actuación tan hueca? Jing Lon, que se había estado preparando para una feroz réplica verbal o un ataque inmediato, se quedó momentáneamente atónita. Frunció el ceño con genuina confusión y espetó, ¿de qué estás balbuceando? ¿Qué actuación? La máscara de feroz determinación en el rostro de Jing Lon se hizo añicos, congelándose en una expresión rígida y torpe. Su aura de espíritu de lucha parpadeó y se estancó durante varios latidos antes de forzar una risa aguda y burlona para cubrir su desliz. Jaja. ¿Crees que te tengo miedo? Es lo más arrogante que he oído en mi vida. Ella le apuntó con su espada, con su voz elevándose en un tono defensivo. Me aterra que pierdas la cara de forma tan absoluta que no seas capaz de mirar a tus padres o a tus parientes a los ojos después de que haya acabado contigo. Lu Zeng simplemente la miró, con el rostro como una hoja en blanco de indiferencia. Para él, ella parecía un payaso en apuros representando una obra torpe y poco convincente en un escenario que era demasiado grande para ella. Si su miedo era real o una invención era una pregunta que solo las profundidades del alma de Jing Lon podrían responder de verdad. Maldito seas. Nunca he tenido miedo de nada en mi vida, y mucho menos de ti. Llevo mucho tiempo salivando por la oportunidad de derribarte. Vamos. El agarre de Jing Lon se apretó en su arma mientras se lanzaba, su cuerpo se volvió un borrón de luz brillante mientras arremetía contra Lu Zeng. Ella desató la danza de la espada de sombra ilusoria, transformando su hoja en una tormenta caótica de arcos deslumbrantes.
Cada golpe estaba diseñado para cortar la primera capa del tejido espacial, luego la segunda, enviando ráfagas de luz estelar blanca y negra que llovían sobre Lucen como una andanada de estrellas fugaces letales. Lucen permaneció arraigado en el lugar, con sus ojos siguiendo los complejos movimientos de las hojas con un enfoque tranquilo y distante. No movió ni un músculo mientras los desgarros espaciales se acercaban a él, pareciendo completamente desprotegido. Antes de que ella pudiera siquiera registrar el bloqueo, Lucen estiró la mano con una velocidad aterradora. Atrapó suavemente el filo de la espada principal de Yenglong entre dos dedos y, con un sutil movimiento de muñeca, partió el metal legendario como si fuera una ramita seca. Ya que estabas tan ansiosa por esto, gritó Lucen, con su voz resonando como un trueno, entonces espero que te hayas preparado para las consecuencias. En un instante, su puño reapareció en su campo de visión, surgiendo con un poder concentrado que desafiaba toda descripción. Este único punto de fuerza hizo que el espacio mismo colapsara hacia adentro mientras las tres capas de negro, blanco y dorado se entrelazaban en un vórtice de destrucción, dirigiéndose directamente hacia el rostro de Yenglong. Abrumada por una súbita y aplastante ola de ansiedad, finalmente bajó la cabeza en un gesto de profunda debilidad, su voz apenas un susurro mientras pronunciaba las fatídicas palabras, admito mi derrota. Al escuchar su sumisión, el puño que había estado a punto de destrozar el tejido mismo de la realidad fue retirado suavemente por Lucen. Casi al instante, las tres capas dentadas de espacio roto comenzaron a unirse de nuevo en una silenciosa y perfecta exhibición de curación cósmica. Inclinándose hasta que sus labios estuvieron a apenas unos centímetros del oído de Yenglong, Lucen habló en un tono bajo y resonante destinado solo a ella. La próxima vez que decidas desafiar a alguien, intenta dominar primero los temblores involuntarios de tus músculos y el ritmo frenético de tus latidos. Además, considera que la fastuosa comida que proporcionaste a mi familia la otra noche está oficialmente saldada, tu deuda está pagada por completo. Un solo nombre resonaba en las cámaras huecas de su mente, Lucen. Para la vasta audiencia que observaba a través de los sectores estelares, todo el enfrentamiento, desde el momento en que entraron en el ring hasta la desesperada rendición de Yenglong, se había desarrollado en lo que pareció una vida entera de tensión. En realidad, apenas habían pasado unas pocas docenas de respiraciones, dejando a muchos espectadores parpadeando confundidos, incapaces de procesar la rápida conclusión de la batalla. El extravagante presentador del torneo permaneció paralizado en la cabina de transmisión, con la boca abierta mientras miraba los monitores durante varios segundos largos y silenciosos, con su compostura profesional momentáneamente destrozada por la eficiencia de la victoria. Entonces, como si se hubiera roto una presa, estalló en un rugido frenético y gutural que vibró en cada altavoz del cuadrante. Un solo puñetazo. Otra magnífica y absoluta limpieza. Incluso frente a un talento prodigioso como Yenglong, que ostenta una constitución de forma de vida extraordinaria del más alto calibre, Lucen ha dictado los términos de la pelea y la ha terminado con un único y devastador golpe. Para ser perfectamente sincero con nuestros billones de espectadores, la velocidad de este intercambio fue tan cegadora que ni siquiera pude discernir las propiedades únicas de la constitución de Yenglong antes de que fuera neutralizada, admitió el presentador, secándose el sudor de la frente. La pura celeridad de esta victoria ha establecido un nuevo estándar para el torneo. Presentamos el último avance de la ilustre corporación Shengang, tabletas de tesoro renal. Este suplemento diseñado científicamente ofrece efectos nutritivos incomparables para la vitalidad masculina. Ya seas un artista marcial o un civil, puede extender tu duración de máximo rendimiento hasta un asombroso máximo de 30 días. Es verdaderamente increíble. No dejes que tu fuego interior se apague, recupera tu vigor con tesoro renal. Ante un anuncio tan discordante y extravagante en medio de un evento de artes marciales de alto nivel, los espectadores quedaron en un estado de incredulidad colectiva. Ah, ¿qué demonios está pasando? ¿Quién permitió que ese bufón tomara el micrófono? ¿No queda dignidad en el departamento de propaganda? ¿Alguien puede reemplazar a este hombre inmediatamente? Se ha pasado de la raya esta vez, murmuró Fowlerland, con el rostro enrojecido por una mezcla de furia y vergüenza ajena.
No solo el presentador intentaba manipular la narrativa en torno a Lu Zheng, sino que también estaba vendiendo pastillas de potenciación masculina en un escenario pangaláctico. A su lado, la oficial de alto rango solo pudo enterrar su rostro en sus palmas, dejando escapar un gemido de pura consternación. Ya he presentado una queja formal ante el Comité de Supervisión de Alto Nivel, susurró ella a través de sus dedos. Pero los oficiales de propaganda afirman que este hombre fue instalado específicamente por un importante patrocinador corporativo. Parece que la audiencia general ha encontrado sus excentricidades entretenidas, para nuestra vergüenza colectiva. Fauerland escupió una maldición, entrecerrando los ojos. Un puñado de idiotas absolutos, todos ellos. Abajo, en la relativa quietud del área de espera, Lu Zheng dedicó una breve mirada desinteresada al anuncio holográfico que brillaba sobre la arena. Sacudiendo la cabeza ante lo absurdo de todo, consideró que no valía la pena siquiera reconocer las payasadas del presentador. Se movió casualmente hacia un asiento vacío, con la intención de pasar su tiempo libre observando los matices tácticos de los otros combates en curso. De repente, el timbre agudo y distintivo de su anillo de comunicación rompió el silencio. Imaginé a mí mismo como una persona humilde, amable y quizás incluso corriente, reflexionó. Pero la realidad de mi camino parece exigir que continúe destacando, proyectando una larga sombra sobre los demás. Supongo que traer a mi familia aquí fue la elección correcta después de todo. Cuanto más abrumador parezca mi poder, más podrán encontrar paz y seguridad al saber que soy intocable aquí fuera en el vacío. Inicialmente, Lu Zheng había tenido la intención de usar este torneo como un medio para aplastar sistemáticamente a cualquiera que dudara de su potencial, principalmente para validar la enorme inversión de recursos que Denlu y el sector estelar Yamo habían depositado en él. Aunque prefería ser una persona considerada y cortés, se dio cuenta de que una personalidad dominante y de alto perfil era ahora una necesidad. Miró a su alrededor a los concursantes de élite en la sala de espera y endureció su resolución. Para asegurar que mi familia nunca tenga que pasar una sola noche preocupada por mi seguridad, debo esforzarme por aplastar a cada uno de estos oponentes con una eficiencia absoluta y aterradora. Ambos luchadores estaban dotados de constituciones de formas de vida extraordinarias, uno poseía el nivel de Bain Star de 9 estrellas, mientras que el otro ostentaba un nivel Lunar Glory de 1 estrella. Como la discrepancia en sus rangos de vida inherentes era marginal, su enfrentamiento prometía ser una prueba agotadora de habilidad y resistencia. La batalla subsiguiente arreció durante más de 10 horas, un espectáculo de intensidad pura que superó con creces la breve escaramuza entre Lu Zheng y Jing Lon. Fue la primera vez que Lu Zheng se permitió analizar verdaderamente un choque prolongado entre tales enigmas biológicos de alto nivel. La carnicería dejada atrás fue significativa. La enorme arena basada en un asteroide estaba plagada de cráteres y fracturas estructurales, casi destrozada por el impacto continuo de sus técnicas de alto nivel. El comité organizador se vio obligado a enviar drones de reparación para estabilizar la plataforma para el siguiente combate. A lo largo de toda la odisea de 10 horas, el presentador había mantenido un nivel febril de entusiasmo, y su comentario sirvió como un fuelle que mantuvo las emociones de los billones de espectadores en un pico constante y explosivo. Para el público general, este maratón de destrucción era exactamente lo que esperaban de una ronda semifinal que involucraba a 12 regiones estelares. Por el contrario, la victoria de un solo golpe de Lu Zheng de hace poco empezaba a sentirse sospechosamente breve, lo que llevó a algunos de los espectadores más escépticos a susurrar rumores de que el combate contra Jing Lon podría haber sido una puesta en escena coreografiada. Sin inmutarse por los susurros, Lu Zheng continuó observando los combates subsiguientes con un enfoque clínico e inquebrantable, con su mente trabajando como un procesador de alta velocidad. La observación le proporcionó nuevos y profundos conocimientos. Se dio cuenta de que poseer una constitución de forma de vida extraordinaria era más que un simple título,
representaba un nivel fundamental de existencia biológica que superaba a las especies espaciales ordinarias. En pocas palabras, era una esencia vital más perfecta, donde cada estructura física y proceso celular estaba diseñado para un rendimiento superior en comparación con una base estándar. Cuanto más avanzado era el sistema de poder subyacente, mayor era el rango asignado a la constitución de la forma de vida. Esta disparidad explicaba por qué estos genios poseían capacidades de combate que eclipsaban a sus pares del mismo nivel. Lu Zeng se dio cuenta de que su propio cuerpo supremo de la estrella eterna y su mapa estelar del dominio divino solar ocupaban un escalón increíblemente alto de esta jerarquía. Dentro de las 12 regiones estelares conocidas, aún no había encontrado un sistema que lo superara. Esta revelación hizo que los siguientes combates fueran mucho más intrigantes a medida que comenzaba a apreciar los sutiles choques entre estos variados motores biológicos. De repente, una nueva figura captó la atención de la arena, una mujer de la región estelar HIU. Su cabello era de un rojo carmesí vibrante y ardiente, pero el poder que manifestaba era una contradicción sorprendente. Podía encender una variedad única de llamas azules desde su linaje. A diferencia del calor radiante y prepotente de los fuegos estelares que controlaba Lu Zeng, estas llamas azules eran inquietantemente frías, altamente corrosivas y poseían una cualidad encantadora y de una belleza inquietante. Lu Zeng se encontró desconcertado por la pura novedad de su poder, entrecerrando los ojos mientras la miraba con una intensidad renovada, tratando de decodificar las vibraciones de su aura. Impulsado por una repentina curiosidad, se dirigió a Fal Arland, que estaba haciendo guardia a su lado. «Cuéntame sobre esa mujer. ¿Cuál es su historia?» Fal Arland, siempre el asistente meticuloso, ya había cotejado toda la lista. «Estaba a punto de llamar tu atención sobre ella», respondió. Esa es Gle, una descendiente de alto rango de la familia Langimoyan de la región estelar Aidai. Posee una constitución de forma de vida extraordinaria lunar Glory de 9 estrellas y actualmente es una potencia de nivel 11 en su punto máximo. Es, sin duda, una de las principales amenazas que hemos marcado para tu atención personal, explicó Fal Arland con tono serio. Los drones de reparación finalmente completaron su trabajo en la arena del asteroide, y la atmósfera cambió cuando se anunció el siguiente combate. La voz del anfitrión adquirió un tono reverente, casi temeroso. El próximo concursante que engalanará nuestro escenario no requiere presentación para muchos en este sector. Es un hombre que una vez pasó un año entero cazando a miles de los criminales más notorios de la galaxia, él solo. Es una leyenda que una vez congeló una estrella moribunda con sus propias manos, y su nombre es una oración para algunos y una maldición para otros en todo el sector estelar Fer. El prodigio sin igual de la secta del demonio de hielo del sector estelar Fer. Monroe. Es él, el señor del vacío congelado. Boom. La multitud estalló en un estado de caos absoluto. Billones de espectadores en los planetas de observación y dentro de sus naves se pusieron de pie, con su rugido colectivo de demonio de hielo. Demonio de hielo, ahogando cualquier otro sonido. Su popularidad era una fuerza física, eclipsando a cualquier otro concursante que hubiera aparecido hasta ahora. Durante mucho tiempo, todo el cuadrante estuvo envuelto en la sombra de su genio, enfatizó Fal Arland. Hasta que tú hiciste tu debut, él era el estándar de oro de lo que debería ser un genio de alto nivel. Tiene un historial de realizar milagros que la mayoría consideraría imposibles. ¿Hay algo de verdad en la historia de que congeló una estrella?, preguntó Lu Zeng, con su curiosidad despertada por las implicaciones térmicas de tal hazaña. Fal Arland ofreció una pequeña sonrisa cómplice. Es probable que sea un poco de licencia poética. Mi mejor suposición es que era una estrella enana que se acercaba a su fin natural, mucho más pequeña y fría que un sol típico. Pero incluso con esa salvedad, sigue siendo un logro asombroso. Nunca he oído hablar de otro practicante de nivel 11 capaz de suprimir el calor de un cuerpo estelar a ese grado. El poder de Monroe no es algo que debas tomar a la ligera. La temperatura en la arena cayó tan bruscamente que incluso las proyecciones holográficas parecían temblar. Los observadores ordinarios que lo miraban durante demasiado tiempo sentían un escalofrío profundo que llegaba hasta los huesos y que ninguna cantidad de energía interna podía suprimir. Al otro lado del ring,
su oponente ya temblaba visiblemente, con el aliento entrecortado en el pecho. Los ojos de Monroe eran de un azul hielo penetrante y antinatural, desprovistos de cualquier empatía o calor humano. Sus rasgos faciales eran afilados y severos, como si hubieran sido meticulosamente tallados en el corazón de un glaciar eterno. El volumen de crioenergía contenido en su estructura era simplemente insondable. El oponente de Monroe en esta ronda no era ningún cualquiera, un genio del sector estelar Luo Hei, un cultivador de nivel 11 con el físico trascendente de forma de vida Yu. Sin embargo, el prestigio de ese físico no significaba nada en este momento. Monroe ni siquiera levantó una mano, simplemente lanzó una sola mirada indiferente al hombre. En un instante, el genio de Luo Hei quedó encerrado en un bloque gigantesco de hielo dentado, terminando la pelea antes de que hubiera comenzado. Un grito colectivo de horror y asombro recorrió a los espectadores. Ya ni siquiera están participando en el mismo deporte, murmuró un espectador, con los ojos muy abiertos por el miedo. Si esos susurros contenían siquiera un grano de verdad, entonces la continuación de esta gran competencia se había convertido en una mera formalidad, un ejercicio de futilidad para los otros concursantes. La corona de campeón parecía ya destinada a Monroe. Realmente, ¿quién más dentro de esta arena celestial podría esperar eclipsar la brillantez pura y abrumadora de Lord Monroe? Incluso el prestigio de un linaje inmortal palidecía ante su sombra. Se había corrido la voz rápidamente de que Lu Zeng solo recientemente había ascendido al nivel 10, dejando un abismo asombroso de 2 reinos de cultivo mayores entre él y el titán que actualmente dominaba el campo. La mirada penetrante y azul hielo de Monroe recorrió la vasta extensión de la arena con gracia depredadora, posándose finalmente con un frío cálculo sobre Lu Zeng. El aire mismo pareció cristalizarse cuando habló, con su voz portando un peso resonante que hizo eco en el estadio: te estaré esperando en la etapa final. No me hagas esperar en vano. Una sonrisa tenue y enigmática jugó en los labios de Monroe mientras se dirigía a Lu Zeng, con su expresión ilegible pero cargada de desafío. Sin esperar respuesta ni una segunda mirada, se giró con elegancia ensayada y abandonó la arena, dejando tras de sí un rastro de escarcha y un aura de confianza absoluta e inquebrantable. En un instante, Lu Zeng se encontró arrojado de nuevo al centro incandescente del escrutinio público. El estadio estalló en una cacofonía de debates frenéticos y especulaciones salvajes, mientras miles de espectadores discutían sobre el resultado hipotético si Lu Zeng y Monroe finalmente chocaran en una confrontación directa de poder y voluntad. En la esquina superior de la enorme pantalla del campo estelar, las estadísticas de probabilidad de victoria del campeonato en tiempo real comenzaron a parpadear y cambiar violentamente. Lu Zeng, que había mantenido una ventaja dominante con el 50% de los votos previstos, vio cómo sus probabilidades caían en picado en unas pocas respiraciones cortas. Fue relegado al segundo lugar, con su apoyo disminuyendo a apenas un 30%, mientras Monroe surgía con un asombroso 70%. Monroe no solo lo había superado, sino que ahora se erigía como favorito con más del doble de la confianza de la multitud. En ese momento singular, el foco radiante que había pertenecido al inmortal Lu Zeng fue arrebatado despiadadamente por la mera presencia de Monroe. Zhao Arlan mostraba una expresión sombría, frotándose instintivamente la piel de gallina que le había brotado en los brazos. Como se esperaba del demonio de hielo, Monroe murmuró, con la voz teñida de una trepidación genuina. Es demasiado formidable, solo el quedar atrapado en la periferia de esa mirada me dio escalofríos. Aunque el enfoque de Monroe había estado fijado enteramente en Lu Zeng, Zhao Arlan, a pesar de ser un experto de élite de nivel 11, sintió un miedo primario que se manifestó como escalofríos físicos. Luchó por encontrar las palabras adecuadas, limitándose finalmente a sacudir la cabeza con incredulidad. Ese hombre es un monstruo literal, suspiró, volviéndose hacia Lu Zeng. Vaciló durante un largo momento antes de plantear finalmente la pregunta que pesaba en su mente: al enfrentarte a alguien así, ¿realmente te sientes seguro de tu capacidad para salir victorioso? Incluso si albergas dudas, no deberías expresarlas tan abiertamente frente a los demás, aconsejó Zhao Arlan suavemente, bajando la voz. Hablar de incertidumbre es casi como admitir la derrota antes de que se aseste el primer golpe. Pero escucha,
no es ninguna vergüenza si no puedes superar a Monroe hoy. Después de todo, él te aventaja en años de experiencia y edad. Tú posees el linaje inmortal, él es simplemente una forma de vida extraordinaria. Con el tiempo, sin duda lo superarás. No permitas que el peso de este momento aplaste tu espíritu. Lu Zeng asintió levemente pero permaneció en silencio, con sus pensamientos derivando hacia su interior. La verdad era mucho más compleja de lo que Zhao Arlan se daba cuenta, realmente no sabía si podría derrotar a Monroe, no por miedo, sino porque aún no había encontrado a un enemigo capaz de obligarlo a revelar la verdadera profundidad de su poder actual. Además, las demostraciones de poder que Monroe había exhibido hasta ahora eran probablemente nada más que la punta visible de un vasto y severo sumergido de talento. Con ambos combatientes envueltos en tal misterio, intentar compararlos era como tratar de medir dos cantidades desconocidas entre sí, era un cálculo con demasiadas variables para arrojar una respuesta segura. Este Monroe es genuinamente intrigante, reflexionó Lu Zeng en silencio. El aura helada que el hombre proyectaba era aún más gélida y profunda que las profundidades de sus propias técnicas internas de atributo frío. Vio esto como una oportunidad única para refinar las deficiencias en su propio camino del agua verdadera de la tortuga negra. Al enfrentarse a Monroe, tal vez podría obtener información sobre el Dao del hombre y el sistema de poder único gobernado por su extraordinaria constitución de vida. A medida que los combates continuaban, quedó claro que ningún otro concursante podía compararse con el desempeño de Monroe. El impacto de esa única mirada gélida había sido tan impresionante que, aunque Monroe hacía tiempo que había abandonado el ring, la audiencia permanecía paralizada, todavía perdida en el recuerdo de su presencia aterradora mientras otros luchadores comenzaban sus combates. En esa atmósfera tensa, la tasa de victoria prevista para el campeonato de Monroe en la esquina de la enorme pantalla del campo estelar continuó su ascenso agresivo. Los números parpadeaban hacia arriba con cada segundo que pasaba hasta alcanzar un nivel verdaderamente asombroso y sin precedentes, 95%. La multitud había llegado a un consenso casi unánime sobre el vencedor final. Impulsado por un agudo instinto marcial, los ojos de Lu Zeng se lanzaron hacia una sección específica de la arena, con su enfoque estrechándose mientras buscaba a la figura cuyo nombre acababa de ser anunciado, ignorando el ruido de la multitud. Surgiendo de las sombras apareció un joven que poseía rasgos sorprendentemente ordinarios, pero estaba envuelto en un aura distinta y de otro mundo que lo diferenciaba. Entre los concursantes ataviados con trajes de combate de alta tecnología y última generación, Qian Yusu vestía un atuendo que parecía sorprendentemente tradicional y fuera de lugar, como si perteneciera a una era completamente diferente. Con un movimiento fluido, casi perezoso, sus dedos se tensaron en un gesto de mano de espada. Con un movimiento aparentemente casual de su muñeca, haces de luz de espada, excepcionalmente afilados, devastadoramente poderosos y aterradoramente puros, brotaron de las puntas de sus dedos. Los oponentes de Qian Yusu quedaron totalmente desconcertados, con sus mentes corriendo mientras se preguntaban qué tipo de técnica arcana podría producir tal energía letal de la nada. Frente a Qian Yusu se encontraba una colección de genios de élite reunidos de varias regiones estelares, pero se vieron irremediablemente superados. Tras apenas soportar unas ráfagas de la luz resplandeciente, sus trajes de combate reforzados fueron triturados como papel por la energía de la espada. Se vieron obligados a admitir la derrota casi instantáneamente, con la inquietante sensación de que la luz había atravesado no solo sus cuerpos, sino sus propias almas. Las maniobras ofensivas de Qian Yusu parecían carecer de esfuerzo, desprovistas de cualquier movimiento desperdiciado o tensión. Mientras sus oponentes yacían desparramados y rotos por el suelo de la arena, el joven permanecía tranquilamente en el centro, luciendo tan sereno como si no hubiera movido ni un dedo en combate. Es verdaderamente extraordinario, continuó Lu Zeng. Su dominio sobre la energía natural del universo es increíblemente exquisito. Además, el volumen de energía pura que puede movilizar en un solo latido es asombroso, es casi 100 veces lo que una potencia estándar de nivel 11 podría esperar comandar jamás. Los ojos de Lu Zeng parpadearon con una luz aguda y calculadora mientras procesaba las implicaciones de lo que estaba viendo, con su cerebro trabajando como un procesador de alta velocidad para analizar los datos.
Tras las rigurosas rondas de selección, el grupo de competidores se había reducido a solo 24 supervivientes de élite. La quinta ronda del torneo comenzó en una sucesión rápida y de alto riesgo. La voz del maestro de ceremonias retumbó por los altavoces con un entusiasmo contagioso: damas y caballeros, prepárense, porque el próximo combate por el campeonato está a punto de comenzar. La audiencia observó con una mezcla de asombro y una sensación de inevitabilidad. La victoria de Lu Zheng se sentía como una conclusión previsible. Por el contrario, la popularidad de Monroe continuó disparándose, impulsada por la naturaleza visualmente espectacular y abrumadora de su estilo de combate. Grupos de espectadores entablaron acaloradas discusiones, y uno de ellos comentó: aunque Lu Zheng es innegablemente poderoso, sigo inclinándome por Monroe como el vencedor definitivo. Su compañero asintió con ferviente acuerdo. En marcado contraste con el escepticismo que rodeaba a Lu Zheng, la aclamación de Monroe solo se intensificó. Continuó terminando sus combates con esa misma técnica gélida de una sola mirada, un espectáculo que nunca dejaba de dejar a la multitud sin aliento. Incluso Lu Zheng tuvo que admitir internamente que los métodos de Monroe eran increíblemente ostentosos. Ciertamente sabe cómo maximizar la teatralidad de su dominio, pensó Lu Zheng con una sonrisa irónica. Tal vez debería considerar un toque más dramático para mis propias victorias, reflexionó Lu Zheng. Mientras tanto, Monroe había abandonado su habitual aire de indiferencia. Estaba observando el combate de Qian Yusu con una mirada de genuina seriedad, pareciendo profundamente intrigado por las inusuales demostraciones de poder del chico. La tasa de victoria proyectada de Qian Yusu subía rápidamente, comenzando a amenazar el dominio de Monroe en las encuestas. Aunque aún no había alcanzado la vertiginosa altura del 95%, había superado la marca del 70%. En este momento, la tasa oficial de apoyo para Qian Yusu se situaba en un notable 72%. Además, añadió el presentador, inclinándose hacia el micrófono con una sonrisa conspiradora, casi olvido recordarles a todos el detalle más importante de toda esta competición. Mira. Lu Zheng sintió una gota de sudor frío formarse en su frente mientras escuchaba la promoción descarada. La capacidad del presentador para transicionar hacia un discurso de ventas era un combo fluido que rivalizaba con el marketing más agresivo que recordaba de su vida antes de transmigrar. Lo absurdo del momento desencadenó una ola de nostalgia en Lu Zheng, trayéndole recuerdos de los anuncios llamativos y las bellas modelos de su época anterior. Se encontró murmurando algunas frases hechas sin sentido para sus adentros, quejas sobre teléfonos viejos, cuellos doloridos o mantas que daban demasiado calor en verano. Por un instante fugaz, la arena interestelar se sintió como un eco distante de su mundo pasado. Justo en este momento, la ensoñación nostálgica fue rota por el chirrido agudo y persistente de su comunicador personal, señalando una llamada entrante desde su hogar. Rin, rin. El identificador de llamadas parpadeó mientras Lu Zheng respondía. Al otro lado, Lu Qingel prácticamente vibraba de emoción. Mi hermano es demasiado genial, chilló, con su admiración por él alcanzando nuevas alturas. Honestamente, sentí que ganaste ese combate con demasiada facilidad. Las transmisiones en vivo están llegando a cada rincón del planeta Azure. La gente dice que estos combates son 1.000.000 de veces más emocionantes que las finales de los viejos mundiales. Lu Zheng revisó su señal remota y vio que ella no exageraba. Desde los centros de las ciudades hasta los pueblos tranquilos, toda la población estaba pegada a sus pantallas. Los vítores por el Señor Dios Lu Zheng eran ensordecedores. Se había convertido en un verdadero evento global, un torneo nacional donde el entusiasmo superaba con creces cualquier evento deportivo de la historia. Ve por ellos. Pelea, pelea. La voz de Lu Qingel seguía rugiendo de fondo, pero luego el teléfono fue tomado por Zheng Yufen, cuya voz estaba cargada de ansiedad materna.
Zenger, por favor escúchame, no te esfuerces demasiado si la victoria parece inalcanzable. Hemos estado viendo esos porcentajes de probabilidad de victoria, y parece que los expertos no son muy optimistas sobre tus posibilidades. Tu padre y yo estamos verdaderamente preocupados por tu seguridad. Luai tomó entonces el comunicador, con voz firme pero llena de preocupación paternal. Hijo, escucha a tu padre por una vez. Si la situación se vuelve demasiado peligrosa, simplemente admite la derrota. No hay vergüenza en ello, y ya has demostrado más que suficiente. Zheng Yufen intervino una vez más, con la voz temblando ligeramente. Tiene razón. Ese demonio de hielo es simplemente demasiado aterrador. Hemos visto a tanta gente paralizada o congelada solo por una mirada suya. Lu Zheng soltó una carcajada confiada y tranquilizadora para calmar los temores de sus padres. Mamá, papá, de verdad no hay necesidad de que se preocupen. La única razón por la que Monroe parece tan invencible ahora es que sus oponentes anteriores eran simplemente demasiado débiles para desafiarlo. No es ni de lejos tan legendario como la multitud lo hace parecer, añadió Lu Zheng con un destello juguetón en los ojos. Solo esperen y vean. Antes de que esto termine, le habré dado tal paliza que ni su propia madre lo reconocerá. Lo convertiré en una cabeza de cerdo en televisión nacional. Don Qingsue permaneció como una centinela constante y silenciosa al lado de Lu Zheng, siendo su apoyo inquebrantable su ancla emocional en la tormenta de la competición. Inclinándose cerca, su voz fue un susurro de precaución bajo pero firme, el camino por delante es traicionero, Lu Zheng. Debes ejercer la máxima vigilancia. Con un asentimiento agudo caracterizado por una resolución absoluta y una confianza inquebrantable, Lu Zheng expresó claramente sus intenciones a quienes lo rodeaban. Necesito ir y darles algo de tranquilidad necesaria a mi familia antes de que comience la verdadera batalla, declaró, con sus ojos reflejando una determinación tranquila y enfocada. Tras ofrecer sus breves palabras de tranquilidad, Lu Zheng se dio la vuelta y se dirigió hacia la gran zona de preparación del estadio. Pronto llegó al núcleo central donde se estaba llevando a cabo el sorteo de alto riesgo para la ronda inicial de las finales del campeonato. Un total de 14 contendientes de élite estaban reunidos sobre el escenario iluminado, una vanguardia de poder abrumador. Estos individuos representaban el pináculo absoluto del talento marcial con menos de un milenio de edad, provenientes de los confines de las 12 regiones estelares principales del cosmos conocido. En ese momento de tensa anticipación, el comunicador de Lu Zheng vibró con una transmisión entrante. «Hola. Habla, ¿cuál es la situación?», respondió. Al otro lado, la voz de Fal Orland crujió con un sentido palpable de urgencia mientras preparaba su informe. Lu Zheng, escucha con atención. Acabo de terminar un análisis profundo de todos los perfiles de los concursantes finalizados para las finales, comenzó Fal Orland sin aliento. Se ha confirmado oficialmente, tanto Monroe como Qian Yusu han roto sus límites con éxito, ascendiendo a las formidables alturas del nivel 12. Lu Zheng se sobresaltó ligeramente por la revelación, un fugaz destello de sorpresa cruzó sus facciones, pero recuperó la compostura casi al instante. Respondió con un tono frío y equilibrado, entendido. He tomado nota de la situación y procederé en consecuencia. La voz del maestro de ceremonias retumbó por todo el estadio, amplificada por el enorme sistema de sonido hasta sacudir los cimientos mismos de las gradas. Damas y caballeros, el momento de la verdad ha llegado. La ronda inaugural de las finales del campeonato comienza oficialmente ahora. Sin previo aviso, una de las figuras dejó escapar un rugido gutural, invocando la técnica de esencia de espada en un santiamén. Miles de brillantes agujas blancas de energía pura brotaron de su forma física, iluminando la arena con un resplandor cegador. Este flujo torrencial de luz se canalizó hacia el interior, coalesciendo con una densidad aterradora sobre el enorme sable negro que sujetaba con los nudillos blancos por la intensidad. El rostro del guerrero defensivo palideció, sus rasgos se retorcieron en una máscara de puro impacto y horror. Antes de que su mente pudiera registrar el fallo catastrófico de sus defensas, el impulso puro del tajo descendente conectó, enviando su cuerpo volando hacia atrás por el aire como un muñeco de trapo desechado. Garou se alzó victorioso.
Pero esta batalla, aparentemente feroz sin comparación, para aquellos con ojos verdaderamente perspicaces, era ordinaria y poco sorprendente. Fal-Arland se inclinó hacia Luseng, susurrando una evaluación. Garros es una forma de vida trascendente de nivel luna brillante de 9 estrellas. Sus cimientos son notablemente sólidos, lo que lo convierte en un candidato principal para terminar entre los 5 primeros. Harías bien en vigilarlo de cerca. Luseng, sin embargo, parecía totalmente indiferente a los datos, con su interés decayendo mientras dejaba escapar una serie de bostezos largos y exagerados. La demostración de poder que acababa de presenciar era insuficiente para despertar su curiosidad o agitar su espíritu de lucha en lo más mínimo. Fal-Arland miró hacia el enorme marcador cósmico, con su expresión nublada por la duda antes de decidirse a hablar. Luseng, mira las predicciones. Tus probabilidades de ganar el campeonato han caído en picado, casi has salido del top 5 por completo. Necesitas tomarte esto en serio. Los ojos de Luseng se afilaron de repente. Ah, sí. Es así, comentó, mostrando finalmente una chispa de vitalidad renovada. La expresión de Fal-Arland era de callada frustración e impotencia. Habló en un tono bajo y sombrío. Ahora que hemos llegado a las finales, muchos de estos tapados están revelando finalmente sus cartas de triunfo ocultas y su fuerza latente. El panorama competitivo está cambiando rápidamente y, por desgracia, se está volviendo cada vez más desfavorable para ti. Luseng dejó escapar un suspiro suave y contemplativo, con la mirada fija en el suelo de la arena. Sí, eso parece, respondió, con su voz portando un toque de ironía. A los ojos del público, probablemente parezca que mis declaraciones anteriores no fueron más que un chiste inoportuno. No, no. Esa no era mi intención en absoluto, tartamudeó Fal-Arland, con el rostro encendido por el pánico al darse cuenta de cómo podían haberse interpretado sus palabras. Abrió la boca para ofrecer una aclaración frenética, pero se calló cuando Luseng extendió la mano y le dio una palmada firme y tranquilizadora en el hombro. Está perfectamente bien, dijo Luseng, con su voz bajando a un registro severo y filosófico. Extendió un solo dedo, tocándose ligeramente la sien mientras continuaba. La memoria humana es algo voluble y frágil, lo primero que se desvanece bajo presión. Si no les proporcionas un recordatorio constante y vívido de la verdad, la gente olvida demasiado rápido. ¿Entiendes? Fal-Arland solo pudo emitir un sonido confuso, quedándose sin palabras. Luseng hizo una pausa por un momento, su aura cambiando a algo más profundo. Giró la cabeza ligeramente, mirando a Fal-Arland con una expresión de absoluta gravedad mientras preguntaba, dime, Fal-Arland, en tu mente, ¿cómo crees que se ve un linaje de grado inmortal cuando finalmente se desata? Fal-Arland se quedó mudo, con los ojos muy abiertos por el desconcierto mientras un confuso escapaba de sus labios. Su rostro era un mapa de asombro, incapaz de comprender el peso de la pregunta. En contraste, Luseng permaneció perfectamente despreocupado, paseando con las manos metidas en los bolsillos como si simplemente estuvieran discutiendo el clima. El siguiente combate presenta al enigmático poseedor del legendario linaje inmortal, Luseng. Al escuchar la estruendosa introducción del locutor, Fal-Arland se sobresaltó, bajando la mirada a la arena con anticipación. Debajo de ellos, la enorme multitud estalló en una frenética tormenta de aplausos y vítores. Muchos espectadores, incapaces de contener su emoción, se pusieron de pie sobre sus asientos, gritando salvajemente en una demostración de fervor puro y sin adulterar. Apenas el locutor terminó de hablar, una estela de energía azul profundo se encendió, disparándose hacia el cielo antes de precipitarse hacia abajo como un meteoro errante. El impacto en la arena basada en un asteroide fue sísmico, un violento estallido resonó mientras ella se estrellaba contra la superficie. Un enorme cráter chamuscado floreció hacia afuera desde su punto de aterrizaje, con lenguas de fuego azul extendiéndose rápidamente por la piedra destrozada. La onda de choque resultante se propagó por las gradas, dejando a toda la audiencia, incluido al experimentado Fal-Arland, momentáneamente sin aliento y aturdida por la cruda exhibición de energía cinética. Fal-Arland solo pudo dejar escapar un jadeo agudo y audible al presenciar la magnitud del aterrizaje. Allí,
de pie desafiante en el epicentro del cráter humeante, se encontraba una figura esbelta pero poderosamente atlética. Gaelli estaba envuelta en un manto de llamas azules etéreas, sus iris brillaban con un fuego azul intenso que reflejaba la conflagración. Su mirada penetrante se fijó en Luseng, sus facciones llamativas estaban contraídas en una expresión de desenfrenada intención de batalla. Su vibrante cabello rojo azotaba a su alrededor como una llama viva, pareciendo chamuscar el aire mismo. La pasión colectiva de los casi 2.000 millones de espectadores en el planeta de observación se encendió instantáneamente con su entrada. Cada persona se puso de pie, sus vítores combinados formaron un rugido ensordecedor que se asemejaba al choque de olas del tamaño de montañas y al aullido de un mar tormentoso, resonando a través del vacío del cielo estrellado. Gaelli. Finalmente es su turno. Gritó un fan frenético, apretando los puños con una expresión radiante y estática. Al fin podremos presenciar un choque entre verdaderos expertos de alto nivel. El espectador a su lado asintió vigorosamente, añadiendo, exacto. He estado esperando este enfrentamiento desde el principio, la anticipación me está matando. Gaelli entrecerró sus brillantes ojos azules, fijando su atención en Luseng con precisión depredadora. En un audaz gesto de desafío, levantó la mano y señaló con un solo dedo provocador directamente hacia él, desafiándolo sin palabras a descender y encontrarse con ella en el cráter. Compañero, dándole unas palmaditas ligeras mientras pronunciaba el nombre de Fa'Arlan con una voz de una calma profunda e inquietante. Fa'Arlan se quedó completamente atónito, con el aire atrapado en la garganta. Antes de que pudiera encontrar su voz u ofrecer una respuesta, Luseng dio un solo paso hacia adelante que parecía no requerir esfuerzo. En un abrir y cerrar de ojos, superó la distancia física, manifestándose instantáneamente sobre la superficie chamuscada de la arena. En el momento en que los pies de Luseng tocaron el suelo de la arena, las llamas azur que bailaban alrededor del cuerpo de Gaelli estallaron con una intensidad renovada, convirtiéndose en un infierno embravecido. Su espíritu de lucha surgió hasta alcanzar un nuevo y aterrador pico mientras miraba al hombre frente a ella. Así que este es el legendario linaje de nivel inmortal, susurró. Los ojos de Gaelli brillaron con el resplandor de estrellas moribundas mientras escudriñaba la forma de Luseng, buscando incluso el más mínimo indicio de debilidad. Su rostro se contrajo en una expresión compleja e inusual, una mezcla de anticipación febril y el júbilo depredador de un cazador. Luseng se mantuvo firme, observando su transformación con un destello de sorpresa genuina bailando en sus ojos. Un espíritu tan vibrante, realmente hace que uno espere el próximo choque con cierta anticipación, comentó, con voz fría y serena. Al terminar su declaración, Gaelli estiró sus extremidades con gracia felina. Las revueltas llamas azules que envolvían su cuerpo comenzaron a comportarse como mercurio líquido, fluyendo sobre su piel y solidificándose en una magnífica y radiante armadura de batalla etérea que pulsaba con poder celestial. Los espectadores fueron golpeados colectivamente por una ola de asombro mientras la presión de su transformación recorría la arena. El ímpetu abrumador de su presencia era tan físico que se sentía como un peso pesado presionando contra el pecho de todos en el estadio. Toda su forma física adquirió una cualidad brillante y etérea, como si ya no estuviera sujeta a las leyes mundanas de la biología. Era como si Gaelli se hubiera despojado de su envoltura mortal y hubiera evolucionado a un ser completamente diferente y mucho más trascendente en cuestión de segundos. Luseng permaneció como un retrato de indiferencia estoica, actuando como si la exhibición cataclísmica ante él no fuera más que una brisa pasajera. Abrió la boca con calma, y su voz cortó el rugido de las llamas. Si realmente deseas verificar personalmente la esencia de la inmortalidad, entonces debes prepararte para la realidad de que tu propia sangre sea derramada. ¿Estás lista? En un momento repentino y sobrecogedor, la resonancia rítmica de las mareas oceánicas chocando resonó a través del vacío silencioso del cielo estrellado, una sinfonía celestial que se propagó por el cosmos. Este fenómeno auditivo se extendió con una velocidad imposible, manifestándose como innumerables puntos de luz brillantes que se fusionaron muy por encima de la cabeza de Gaelli.
Se arremolinaron y se fundieron hasta formar una galaxia en miniatura asombrosamente magnífica, brillando con un poder etéreo. La aparición de este radiante río estelar hizo que el tejido mismo del cosmos sirviera con energía pura, incluso los experimentados concursantes en el área de espera se pusieron de pie, con sus miradas paralizadas en Gaelli mientras ella permanecía envuelta en la sublime y danzante luminiscencia de su propia Vía Láctea personal. El asombro y una profunda admiración se grabaron en los rostros de todos los testigos a lo largo del campo estelar. Por las estrellas, ¿qué estoy viendo? Jadeó el anfitrión del torneo, perdiendo por completo su compostura profesional mientras permanecía congelado en un estado de absoluta incredulidad durante varios segundos largos. Sacudiéndose el estupor, la emoción del anfitrión alcanzó un punto álgido. Agarró su micrófono con una intensidad tal que sus nudillos se pusieron blancos y bramó a los miles de millones que lo veían, es la manifestación inconfundible de la ley del puente dual de la galaxia. Esta es la señal de un profundo avance cósmico. La concursante Gaelli ha trascendido sus límites anteriores, ha ascendido con éxito a las legendarias alturas del nivel 12. Un jadeo agudo y colectivo recorrió el estadio mientras la audiencia permanecía boquiabierta, paralizada por la revelación. El nivel 12 era un reino que muchos guerreros solo soñaban con alcanzar en toda una vida. Pensar que Gaelli, la querida flor de la región estelar de la mariposa negra, aprovecharía la inmensa presión de este torneo para lograr un avance tan monumental justo ante nuestros ojos. La pura imposibilidad de la hazaña dejó a los comentaristas desconcertados. Es totalmente increíble. Ni siquiera ha cumplido su segundo centenario. Cielos, ella realmente posee el físico de batalla natural por excelencia, un genio entre genios cuyo potencial no conoce límites. Ofreció un asentimiento de reconocimiento lento y apreciativo, sus ojos brillando con una profundidad oculta. Sí, notable, realmente impresionante para alguien tan joven, murmuró don Potian. A su alrededor, los titanes influyentes y los funcionarios de alto nivel que representaban a las principales regiones estelares compartían expresiones de sorpresa genuina, con su habitual estoicismo destrozado por la exhibición de tal talento puro. Otro más, ha surgido otro nivel 12 para bloquear nuestro camino. Exclamó Fal Arland, con la voz cargada de una creciente ansiedad mientras miraba hacia Luseng. Luseng, ten cuidado, en el lapso de un latido, la atención de miles de millones convergió únicamente en Gaelli. Cada conversación, cada apuesta susurrada y cada hilo digital giraba en torno a ella. En este momento, ella era tan radiante e imponente como una emperatriz del espacio reinante. Una sonrisa confiada y depredadora se dibujó en los labios de Gaelli mientras fijaba su brillante mirada azul en su oponente. Dime, Luseng, dijo ella, su voz cruzando el vacío a través de la resonancia espiritual, ¿poseo finalmente las calificaciones requeridas para intercambiar golpes con un legendario genio inmortal como tú? Luseng se encontró con su mirada desafiante con una expresión tranquila, casi distante, ofreciendo un asentimiento de afirmación lento y deliberado. En efecto, respondió, con voz firme y carente de cualquier rastro de intimidación. Finalmente las tienes. Con este nivel de poder, no tendré que preocuparme de acabar accidentalmente con tu vida de un solo golpe, añadió Luseng, con un tono escalofriantemente frío. Mientras hablaba, dio un paso suave y decidido hacia adelante, sus dedos se curvaron en un puño apretado y vibrante. Con ese único movimiento, más de 80.000 células inmortales dentro de su fisiología rugieron a la vida, haciendo que su musculatura surgiera y ondulara con una vitalidad antigua y aterradora. Claramente subestimas la enorme brecha que ahora existe entre nosotros. Rugió Gaelli, mientras la galaxia sobre su cabeza giraba más rápido. Se lanzó hacia adelante, con su puño echado hacia atrás mientras se preparaba para asestar un golpe potencialmente letal. Con todo el peso aplastante de su nuevo cultivo de nivel 12, dirigió un puñetazo feroz directamente al rostro de Luseng, con la intención de terminar la farsa de inmediato. Los dos guerreros se enzarzaron en un feroz intercambio de pura dominancia física, sus movimientos eran un borrón de violeta y azul. Luseng confiaba en el poder bruto e inquebrantable de sus puños, mientras que Gaelli contrarrestaba con sus propios golpes reforzados, sin que ninguno cediera ni un centímetro de terreno.
Ambos habían alcanzado el cenit absoluto de la quinta etapa de las artes marciales, cada micromovimiento que hacían vibraba con el pulso del universo mismo, como si los mismos planetas orbitaran alineados con sus golpes. La colisión de sus puños ya no era una mera escaramuza, se sentía como el impacto cataclísmico de cuerpos celestes errantes, dejando atrás tres capas distintas de vacío fracturado y hundido a raíz de su violencia. Don Potian observaba la transmisión con un asombro creciente, sus ojos experimentados veían las implicaciones más profundas. Simplemente asombroso. Apenas acaba de cruzar el umbral del nivel 12, y sin embargo, en el calor de esta batalla, está refinando e integrando continuamente su poder de la ley con cada intercambio. Los pesados golpes de Lucent martillaban contra este caparazón luminoso con la fuerza de montañas cayendo, pero solo lograban enviar ondas a través del campo de energía. A lo sumo, el impacto hacía que Gaelli se tambaleara ligeramente, sin lograr infligir ningún daño físico significativo. Empoderada por esta defensa casi impenetrable, Gaelli abandonó toda precaución, centrándose por completo en una ofensiva implacable. Bajo el peso de los contraataques de Lucent, la radiante galaxia sobre ella comenzó a llover fragmentos de luz, mostrando los primeros signos de fusionarse directamente en su forma física para completar su transformación. Falarland observaba el intercambio con un pavor creciente, un escalofrío recorriendo su espalda. La fuerza de Gaelli está mucho más allá de nuestras estimaciones iniciales, exclamó, con la voz temblando por el miedo genuino por su amigo. A este ritmo, ella podría tener realmente la fuerza para desafiar al propio Monroe. Innegablemente ha asegurado su posición entre los tres mejores de este torneo. Aparte de la enorme multitud que admiraba el crecimiento explosivo de Gaelli, había unos pocos observadores de alto nivel que permanecían profundamente inquietos por la resistencia anormal del desempeño de Lucent. Los segundos ancianos invitados de varias regiones estelares estaban llenos de una mezcla de asombro y temor. De repente, una voz aguda y burlona cortó el aire, destilando condescendencia. Vaya, Don Potian, parece que el legendario orgullo inmortal de tu región estelar del árbol sagrado finalmente está llegando a su límite. Una lástima, de verdad. Como la portavoz de alto rango de la región estelar HER, se inclinó hacia adelante para enfatizar su punto. Ver cómo una semilla tan prometedora es cortada de raíz por un reino superior, bueno, es casi un poco vergonzoso de presenciar, ¿no es así? Quizás arriesgaste demasiado con este chico. Es bastante cierto, respondió la portavoz de la región estelar HER, aunque su sonrisa burlona contaba una historia diferente. Pero sigue siendo una tragedia. Originalmente esperaba ver a nuestra estrella, Monroe, poner a prueba su valor contra el linaje inmortal. Parece que ese espectáculo es un sueño que quedará sin cumplirse hoy. Suspiró, con el rostro como una máscara de fingido pesar y burla. Luego lanzó una mirada de reojo y despreciativa a Don Potian. La mandíbula del anciano se tensó mientras pensaba irritado para sí mismo, maldita mujer, está dejando que su arrogancia se desboque. Realmente tengo ganas de darle una lección a golpes con mi propio zapato aquí mismo. Volviendo su atención a la arena del asteroide, los experimentados ojos de Don Potian comenzaron a descifrar las mareas cambiantes del duelo con el corazón encogido. La trayectoria de la lucha entre Lucent y Gaelli se está volviendo cada vez más transparente, señaló, con voz baja. La preocupación de Don Potian alcanzó su punto máximo mientras se agarraba a la barandilla. Lucent, ¿es esto realmente lo más lejos que puedes llegar? El declive de su impulso era tan pronunciado que incluso los espectadores casuales en el planeta de observación podían sentir que el final se acercaba. Temo que la derrota de Lucent sea inminente, susurró la multitud. Gaelli, presintiendo la victoria, apretó los puños hasta que brillaron con un fuego azul cegador. Lucent rugió por encima del estrépito de la batalla. Veamos si tu cuerpo inmortal puede resistir este movimiento. ¡Boom! Sus puños se encontraron una vez más, pero la onda de choque resultante fue desigual, creando un violento temblor que sacudió todo el asteroide hasta su núcleo y envió escombros volando al vacío. Algunos espectadores en el planeta de observación se pusieron en pie de un salto, maldiciendo y refunfuñando con frustración. ¡Maldita sea! Estoy arruinado.
Puse todos los ahorros de mi vida a que Lu Zeng se llevaría el oro. Voy a estar en la ruina total antes de que acabe la hora. Comentarios amargos y despectivos sobre el desempeño de Lu Zeng comenzaron a recorrer la arena como un contagio. Gaeji, al ver el agotamiento en los ojos de su oponente, permitió que una sonrisa triunfante y depredadora cruzara su rostro, con sus llamas azul ardiendo con una luz oscura y satisfecha. Casi ha terminado, Lu Zeng, declaró Gaeji, dejando caer su voz en un suspiro suave, casi compasivo, en medio del caos del combate. Cruzó las manos ante su pecho y, en una aterradora exhibición de control, las arremolinadas llamas azul que cubrían su cuerpo se canalizaron hacia las yemas de sus dedos. Llama demonio extrema azul. ¡Ja!, gritó ella. Sus garras gemelas se lanzaron hacia adelante con la velocidad de una llamarada solar mientras su forma física parecía desvanecerse por completo. Solo quedaron rastros dentados de fuego azul, parpadeando en el vacío mientras las dos figuras se entrelazaban en una danza final y letal de muerte. La expresión de Gaeji permaneció indiferente mientras sus manos colgaban a los lados, con jirones de llama azul todavía lamiendo sus dedos. Levantó las palmas de las manos, con un destello de genuina decepción cruzando sus ojos, como si el golpe final no se hubiera sentido tan sustancial como esperaba. Giró la cabeza, su rostro se transformó de repente en una máscara de pura conmoción. ¿Tú, realmente pudiste evadir ese ataque? Estaba justo detrás de ti. Lu Zeng permaneció en un silencio pesado y opresivo, con la cabeza inclinada mientras miraba el estado de su pecho, con una respiración lenta y pausada. Había 10 marcas de garras profundas y dentadas grabadas en su torso. Su traje de combate de nivel 11 de alta calidad había sido triturado en tiras, revelando las líneas esculpidas y perfectas de su poderosa musculatura debajo. No logré esquivarlo por completo, dijo Lu Zeng, levantando la cabeza para encontrarse con la mirada de Gaeji con una actitud escalofriantemente tranquila. Gaeji solo pudo mirar, con sus hermosos ojos fijos en su pecho, incapaz incluso de parpadear. Un suave sonido de sorpresa escapó de sus labios, que rápidamente se transformó en una risa forzada y casual. Y sin embargo, no hay ni un solo rasguño en tu piel. ¿Es esta la legendaria destreza defensiva de un físico trascendente de grado inmortal? Es casi insultante. El cuerpo de Gaeji se tensó como un resorte, las llamas azul estallando a su alrededor con una ferocidad aún mayor que antes. Pero este no es mi límite. Debo derrotarte aquí. Sus rasgos se endurecieron mientras su aura comenzaba a surgir hacia un nuevo pico inestable. Las llamas azul ya no solo parpadeaban, se condensaron en espinas cristalinas y perversas que recordaban a armas alienígenas creciendo directamente de sus manos. Veamos cómo sales bailando de esta, siseó Gaeji, lamiéndose ligeramente los labios mientras regresaba su espíritu de lucha anterior, alimentado por un deseo de ganar aún más intenso y obsesivo. Espera, dijo Lu Zeng, con su voz tan tranquila y firme como un lago alpino. Miró directamente a los ojos de Gaeji y afirmó, todo en este universo posee su propio lado oscuro oculto. Incluso las llamas que se supone representan la fuente de luz por excelencia no son una excepción. La expresión de Gaeji vaciló por un momento mientras un ceño fruncido tocaba su frente. ¿De qué estás hablando?, exigió, su voz sonando cada vez más tensa. ¿Qué tiene que ver el atributo elemental de la llama del linaje de mi clan contigo? No creerás sinceramente que el mero hecho de comprender la esencia de mi poder te dará la capacidad de controlarme, ¿verdad?